Saludos y bienvenidos a mi canal. Yo soy el profe Marciano y en esta ocasión te traigo un video súper interesantísimo donde trabajaremos algunos ejemplos de interés simple. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, que le dé like, ya que esto me ayudará a seguir trabajando para ti. El primer problema dice: Carlos invierte 5,000 pesos en una cuenta de ahorro que paga un interés simple anual del 4%. ¿Cuánto interés ganará en 3 años? Primero vamos a sacar los datos que nos dice que el capital es igual a 5,000 pesos, la tasa de interés que es un 4%, que es igual a 0.04, tiempo 3 años. Vamos a determinar el interés. Recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos que el capital es 5,000, tasa de interés 0.04 y el tiempo 3 años. Si multiplicamos 5,000 por 0.04 por 3, tenemos entonces 600, lo que significa que en 3 años un capital de 5,000 pesos a una tasa de interés de 0.04 es igual a 600, lo que indica entonces que Carlos ganará 600 pesos de interés en 3 años. Ahora veremos el segundo problema que dice: un préstamo de 800 pesos con una tasa de interés simple anual del 5% generó 150 pesos de intereses. ¿Cuánto tiempo se mantuvo el préstamo? Sacamos los datos y tenemos que el capital, 800 pesos, tasa de interés, un 5%, que es igual a 0.05. Los intereses ganados fueron 160 pesos. Vamos a determinar el tiempo. Sabemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Si despejamos el tiempo de esta fórmula, vamos a tener que el tiempo es igual al interés dividido entre el capital por la tasa de interés. Sustituyendo en la fórmula, vamos a tener que el tiempo es igual a los intereses, que son 160 pesos, dividido entre el capital, que es 800 pesos, multiplicado por la tasa de interés, que es 0.05. El tiempo será igual entonces a 160 dividido entre 800 por 0.05 es igual a 40. Al dividir 160 entre 40 tenemos que es igual a 4. El tiempo es igual a 4 años. Ya vamos por el tercer problema que dice: un capital de 2,000 pesos genera 300 pesos en intereses después de 2.5 años. ¿Cuál es la tasa de interés simple anual? Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre es sacar los datos. Capital igual a 2,000, interés igual a 300, tiempo igual a 2.5, la tasa de interés no la conozco. Sabemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. En esta ocasión vamos a despejar a la tasa de interés de acá. Despejamos, tenemos que la tasa de interés es igual al interés dividido entre el capital por tiempo. Sustituyendo en la fórmula tenemos interés igual a 300, capital 2,000, tiempo 2.5. Tasa de interés es igual a 300. Si multiplicamos 2,000 por 2.5, eso es igual a 5,000. Si dividimos 300 entre 5,000, eso es igual a 0.06. Que si lo multiplicamos por 100, tenemos que la tasa de interés es de un 6%. El cuarto problema dice: se invierte una cantidad de dinero a una tasa de interés simple anual del 7% durante 6 años. Si el interés total ganado es de 840 pesos, ¿cuál fue el capital inicial? Sacamos los datos y tenemos que el interés es igual a 840, tiempo 6 años,
tasa de interés, un 7%, que es igual a 0.07, y el capital no lo conocemos, pero sabemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. En este caso vamos a despejar en función del capital, que será igual entonces a el interés dividido entre la tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo los valores tenemos que el capital es igual al interés, que es de 840 pesos, dividido entre la tasa de interés, que es 0.07, por el tiempo, que es 6 años. El capital será igual a 840 dividido entre 0.07 por 6, que es igual a 0.42. Si dividimos 840 entre 0.42 es igual a 2.000. Lo que significa que si invertimos 2.000 pesos en un banco que paga el 7% de interés simple anual durante 6 años, entonces eso nos va a generar 840 pesos de interés simple. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, que comente, que le dé like y nos vemos en el próximo video.